Excelente, muy buenos días a nuestros distinguidos participantes. Veo que también ya está en línea nuestro estimado disertante de la fecha, un conocido de la casa. Continuando con nuestras capacitaciones virtuales de cada semana, también quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a que puedan acceder a nuestra página web www.cedeco.gov.py, a nuestras redes sociales, Cedeco Paraguay en Facebook y @CedecoPY en Twitter. Reiteramos que este espacio digital tiene como objeto brindar información, conceptos en materia de protección al consumidor y el usuario, hoy con un invitado de lujo, con un tema súper interesante que nos dará un panorama, un enfoque de cómo proveedores en este contexto, en esta coyuntura de pandemia, incumplieron o retrasaron sus obligaciones contractuales ante un acontecimiento, ante un evento de fuerza mayor. Nos acompaña de igual manera nuestro ministro, secretario ejecutivo, el abogado Juan Marcelo Estigarribia López, quien dará algunas palabras de bienvenida. Ministro. Muy buenos días a todos. Buenos días, Michael, a todos nuestros participantes y también a los que participan desde cualquier parte del continente, también semana a semana en estos ciclos de webinar que son muy importantes para aumentar nuestro conocimiento. Michael es una persona, un amigo que ya estuvo también aquí en Paraguay en una conferencia internacional y siempre está presente con nosotros y dándonos su apoyo a través de este ciclo de webinars en forma virtual. Que no les sorprenda si Michael de repente nos tira algún término en guaraní o nos pasa algún dato también que él de repente sabe más que nosotros, inclusive de lo que está pasando aquí. Así que eso es algo que nos puede dar Michael, y por sobre todo mucha dinámica. Como disertante ya lo tuvimos en forma presencial y fue la ponencia más comentada, inclusive en todo el auditorio tenemos ese grato recuerdo. Y por sobre todo Michael es un compañero nuestro en el FIAC, siempre con buenos aportes, con buenas, por sobre todo casos prácticos que hacen a lo que día a día venimos trabajando. Así que bienvenidos, Michael, a Paraguay en forma virtual. Espero que salgamos también después de este webinar con muchas ganas, con muchas energías, y agradezco una vez más a todos los que se están conectando, a todos los que participan semana a semana en estos webinars, que son muy importantes para que también nosotros sepamos de los derechos y las obligaciones de todos los consumidores y usuarios, y también con relación a los proveedores también y a las relaciones de consumo. Así que muchas gracias, Michael. Yo quedo aquí en línea también para atender y para prestar atención a tu presentación, y desde ya agradezco también a la Federal Trade Commission porque siempre están dándonos el ok para poder apoyarnos con la presencia de ustedes en nuestros ciclos de promoción y educación a través de la plataforma digital que utilizamos aquí en la Cedeco. Muchas gracias y quedo aquí en línea. Excelente, ministro. Muchísimas gracias. A continuación, haré una breve reseña del historial profesional del señor Michael Pancera. Michael Pancera es abogado en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission, de los Estados Unidos de América. Se encarga de las relaciones bilaterales y el fortalecimiento de las capacidades de protección de los consumidores para Asia y América Latina, centrándose principalmente en temas como el robo de identidad y seguridad de datos, privacidad, prácticas desleales, publicidad engañosa, acuerdos internacionales sobre el comercio y la inversión, fraudes de telemarketing y comercio electrónico, entre otros. Antes de incorporarse a la Comisión Federal de Comercio, fue asesor principal del Departamento de Justicia, División Civil, en representación de los Estados Unidos en los casos de comercio internacional en el Tribunal de Comercio Internacional
y el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal, así como disputas contractuales con las agencias federales ante el Tribunal de Reclamaciones Federales. Recibió su doctorado en Derecho de la Universidad de Washington en el año 2000 y su máster en Derecho Internacional y Comparado en la Escuela de Derecho de la Universidad de George Washington en el 2014. Como parte de sus estudios, también completó cursos en la Universidad de Oxford sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Desarrollo Económico, centrándose en temas de protección al consumidor. Ha sido profesor de escritura legal y argumentación oral como profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington entre el año 2004 y 2011. Me gustaría recordar a los participantes, por favor, de poner el mute sus dispositivos. También, como último punto, si pueden agregar, por favor, en el chat sus nombres y apellidos, de tal manera a ir procesando los certificados digitales. Estimado Michael, el escenario es suyo. Adelante, por favor. Yo aquí estaré moderando la presentación. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Tengo muchísimas ganas de volver a Paraguay, pero en esta ocasión solamente un encuentro virtual sería suficiente. Pero bueno, como mencionó Rodrigo, sí se trata de cláusulas de fuerza mayor, pero en realidad, Rodrigo, creo que tienes la versión anterior del PowerPoint. No, creo que está bien. Ok. Bueno, como mencionó Rodrigo, sí se trata de cláusulas de fuerza mayor, pero el tema es muy grande, es más amplio, porque con la pandemia fue una situación imprescindible, súper distinto a lo que solemos tratar y tuvimos que recalibrar nuestra forma de actuar, de responder a los problemas de los consumidores. Y entonces el tema de hoy más amplio sería cuáles son las facultades que tenemos para enfrentar situaciones de emergencia y cuáles son los límites que hay para una agencia de protección al consumidor para responder a una situación así. Bueno, primero voy a explicar un poco sobre lo que sí que pudimos hacer y después voy a abarcar el tema de fuerza mayor para explicar un poco sobre los límites. Siguiente, por favor. Rodrigo, ahí está. Bueno, la primera cosa que se nos enfrentó era una inundación de quejas de consumidores de todo el país sobre situaciones de engaño, de prácticas desleales, productos milagros que no funcionaban para tratar al COVID. También con la necesidad de utilizar mascarillas, etcétera, hubo una escasez enorme al inicio, ¿no? Y muchas empresas estaban engañando a la gente diciendo que podrían entregar mascarillas, productos sanitarios, etcétera, pero no lo hicieron. Así que la primera cosa que tuvimos que hacer era como para consolidar toda la información, para difundir información correcta. Así que más allá de la pandemia, se nos experimentó una infodemia, es decir, que mucha información falsa que estaba rodeando en el país y tuvimos que controlar y enfocar y canalizar toda la información para que la prensa y los consumidores puedan acceder de forma consolidada. Así que en la pantalla se ve un lugar donde se puede recibir información actualizada, también para obtener información verificada sobre el virus,
sobre problemas de protección al consumidor, etcétera. Así que armamos esta pantalla como una plataforma para toda la información verificada que pudimos difundir. Siguiente, por favor. Ok, entonces, obviamente no pudimos resolver a todas las quejas que recibimos porque era una inundación, muchísimas quejas. Así que, y normalmente en situación normal, lo que haríamos era una investigación prolongada, obtener pruebas, entrevistar a los involucrados, etcétera, etcétera, y al final presentar una queja, una demanda en la corte, etcétera. Pero no tuvimos esa oportunidad porque la cantidad de quejas y la situación estaba evolucionando de una manera muy rápida, así que lo que decidimos era un sistema de analizar el mercado, todas las quejas, y detectar cuando hay una afirmación dudosa o sospechosa. Nosotros emitimos cartas de advertencia a las empresas y las plataformas informándoles que hay un problema con la afirmación. Y si no toman medidas para cambiar la afirmación o para retirarla, puede resultar en una acción legal en la corte. Así que, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, tuvieron como 48 horas para responder, para tomar acciones, y nosotros tuvimos que tener en cuenta algunos criterios. Así que si existe la posibilidad de que van a tomar medidas para resolver los problemas, entonces nosotros emitimos estas cartas. Así que tuvimos un programa de monitoreo, así que para asegurarnos de que estaban cumpliendo con su promesa de retirar la afirmación, etcétera. Así que eso fue súper importante. Y nos dieron resultados porque en el año pasado, como 95% de las cartas que emitimos resultaron en una acción para solucionar el problema o el retiro del producto o retiro de la afirmación, etcétera. Así que nos resultó súper efectivo. Así que eso puede cambiar nuestra forma de pensar en actuar en ciertas circunstancias. Siguiente, por favor. Bueno, algunos ejemplos. Era, como decía, era un diluvio de información falsa sobre terapias intravenosas, cepillos faciales de silicona sónica, régimen de suplementos, musicoterapia, dispositivos portátiles para liberar un spray, todo tipo de producto, servicio, afirmando que puede tratar a COVID era falso. Así que nosotros tuvimos que aplastar esta tendencia. Así que, pero cada vez más loco. Bueno, siguiente, por favor. Pero la gente estaba con mucho susto, así que quisieron hacer algo. También nosotros tuvimos en algunas instancias que interpelar una demanda porque la empresa siguió haciendo la afirmación y vendiendo el producto. Y en algunos casos tuvimos que interpelar una demanda para obtener una orden de cese porque era extremadamente peligroso el producto. Por ejemplo, ese ejemplo de este MMS, porque contenido cloro, dióxido de cloro equivalente a lejía industrial, así que la gente toma y puede morirse, así que súper peligroso. Así que en algunas instancias sí seguimos con investigaciones y demandas normales.
Siguiente, por favor. También habían algunas estafas de abastecimiento, como decía antes, que los productos nunca llegaron. Algunas empresas eran totalmente fabricados de la nada y tuvimos que marcar estas tendencias también, porque es algo clásico que si se trata de una práctica desleal o engañosa, pues tenemos la competencia de intervenir. Siguiente, por favor. También, dado que mucha gente perdió empleo, se cayeron víctimas de algunas estafas dirigidas a gente buscando empleo o pidiendo recursos o préstamos del gobierno, etcétera, etcétera. Así que nuestro equipo de asuntos financieros tuvieron que recalibrar su forma de actuar y de emitir alertas a la gente para detectar ofertas falsas. Siguiente, por favor. También sobre pagos de ayuda como asistencia del gobierno, nos vimos enfrentados de este problema. Rodrigo, ahí está. También había el problema de especulación de precios y acaparamiento, porque mucha gente se aprovechó de la escasez de productos, etcétera, etcétera. Entonces compraron un montón de cosas y trataron de revender, siguiente por favor, revender los productos a un precio muy elevado. En términos generales, sí existe una ley en los Estados Unidos que se llama la Ley de Producción de Defensa, que autoriza al presidente de ordenar los contratos negociados para la defensa nacional, etcétera, etcétera. Pero también cuando se declara una emergencia, se puede tomar medidas para evitar acarapamiento o cobro de precios excesivos productos determinados por el secretario de Salud. Entonces, solo si se trata de circunstancias en las cuales la persona está acumulando este artículo por encima de sus necesidades razonables, con el propósito de venderlo por encima de precios vigentes en el mercado. Ese es al nivel federal, pero cada estado, siguiente por favor, cada estado tiene su ley estatal y también puede resultar en sanciones penales. Mucha gente que estaba aprovechando, cobrando, no sé, 500% por encima del precio normal. Nos remitimos el caso al Departamento de Justicia para tomar una acción penal. Siguiente, por favor. La mitad de los estados tiene una ley que prohíbe el aumento de precios de ciertos bienes y servicios de consumo en circunstancias de emergencia, pero tienen más detalles. Si es más de 10% del precio habitual dentro de 30 días posteriores a la declaración. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, aquí, pero también se notó que era un aumento muy grande de gente quejándose sobre temas contractuales o si compraron un de viaje o para un concierto o un match de fútbol, lo que sea, pero resultaron sin posibilidades de atender o de asistir por causa de la pandemia. A veces se quejaron, así que era súper difícil para nosotros porque normalmente se trata de un contrato
y si no se puede honrar, es un tema de derecho estatal. No es algo que podemos hacer porque no estaban haciendo algo engañoso o desleal, pero sí, si las empresas estaban haciendo algo que era desleal, pudimos intervenir. Así que voy a explicar un poco sobre esta situación. Siguiente, por favor. Ok, entonces algunas empresas quisieron postergar su reembolso. Esas no quisieron postergar ni siquiera dar un reembolso, sino un cupón, un bono en el futuro o algo así. Y mucha gente pensó que era medidas sobre varias teorías, incumplimiento de garantía expresa, civil. Entonces, por ejemplo, esta empresa de StubHub, que es una empresa de ticketing, tenía un servicio según el cual la gente debe pagar un precio elevado para una garantía. Si resulta que el concierto no se da o algo así, se protege y pueden obtener un reembolso a 100%. Pero dado la inundación de quejas de la gente diciendo que no pudieron asistir al concierto o lo que sea, decidieron cambiar los términos del contrato retroactivamente, así que fue una falta de la promesa. Así que iniciaron esta acción colectiva. También en esta empresa era un gimnasio que continuó cobrando tarifas mensuales, aunque la gente no pudieran atender o asistir al gimnasio. Y se llamó como una extensión de membresía del gimnasio, pero no era un remedio porque una vez que pudieron volver al gimnasio, seguían cobrando mensualmente, así que no era ningún remedio, así que resultó en una acción colectiva. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Es otros ejemplos. Ok, pero en algunas instancias, más para atrás, en algunas instancias los estados tuvieron que intervenir, uno para atrás, ahí está, cuando se considera una práctica desleal. Por ejemplo, si hay un cambio retroactivo o si están postergando indebidamente un reembolso. Entonces, aquí se explica un poco sobre los factores de intervención. Así que el Estado no va a intervenir en todos los casos contractuales, pero si se trata de una acción desleal, sí. Siguiente, por favor. Está. Por ejemplo, el fiscal de Nueva York tuvo que iniciar una acción para proteger a los consumidores que perdieron el beneficio del contrato cuando compraron un pase de temporada en un parque de diversiones. Otros fiscales generales tuvieron que iniciar acciones para obtener o procurar reembolsos de parte de consumidores de gimnasios, clubes de fitness, etcétera, cuando cambiaron su política de cancelación, y para instar que no cobran una penalidad por cancelar un contrato dado las circunstancias de la pandemia. Ok, siguiente, por favor. Ok, ahora volviendo al tema integral o importante, porque
aquí con la situación de cláusulas de fuerza mayor, era un poco difícil porque normalmente el Estado no va a intervenir en un contrato negociado por las partes, así que no es asunto tradicional del Estado. Si las partes quieren entrar en un contrato con término tal, normalmente el Estado no va a intervenir. Así que el principio fundamental de una cláusula de fuerza mayor es una defensa contractual que permite a una parte de suspender o interrumpir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en circunstancias específicas. Y también puede servir como para limitar la responsabilidad de una parte contractual. Y normalmente si se aplica o no se determina caso por caso según los términos del contrato pertinente. Así que nosotros tuvimos que recordar a las empresas y a los consumidores de revisar los contratos sobre los términos de fuerza mayor para averiguar cuáles son sus derechos. Siguiente, por favor. Ok, ahora voy a explicar un poco sobre el derecho anglosajón en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, obviamente, y varios otros países que tenemos el sistema anglosajón, que es muy de civil, y bajo el derecho anglosajón, cuando el derecho o los derechos de fuerza mayor no son implícitos en el contrato. Así que si las partes no incluyen una cláusula de fuerza mayor, va a interpretar el contrato de manera consistente con el principio de fuerza mayor. No va a Bueno, creo que se ha desconectado Michael. A ver si se suma nuevamente en breve. Vamos a estar aguardando. Ahora sí. ¿Se me escucha? Be back. ¿Hola? Ahora sí. ¿Hola? De vuelta, sí, Michael, te escuchamos. Rodrigo. Te escuchamos. ¿Está bien? Sigo, ok. Siguiente, por favor. Rodrigo. Ahí está. Así que, así que por lo tanto, en general, los tribunales harán cumplir una disposición de fuerza mayor Se te escucha entrecortado, Michael. No sé si podemos maximizar la conexión si apagas tu cámara. Ok, le hemos perdido nuevamente a ¿Se me Michael. escucha? Ahí, ¿qué tal? Ahora sí, Michael, nuevamente. Ahora
sí? Ahora sí. Ok, siguiente, por favor. Ok, siguiente, por favor. ¿Me escucha? Te escuchamos, Ok, Mike. siguiente lámina, por favor. Sí, los remedios que se corresponden son la prorrogación del contrato, la suspensión, etcétera. O también en algunas instancias determinar el cumplimiento o la exoneración total de la responsabilidad. Siguiente, por favor. Ok, ¿y qué pasa ahora con la pandemia? ¿Se aplica o no? Así que era algo inconcebible, ¿no? Y muchas disposiciones en los contratos de fuerza mayor no indicaban necesariamente pandemia. Así que eh, a veces hay una lista de acontecimientos específicos que no son razonablemente previsibles, que están fuera de control de las partes. Estos son los criterios, pero si no se indica y pandemia, se aplica o no. Así que en algunas instancias, si hay alguna referencia a situaciones de enfermedades o algo así, los jueces pueden interpretar que se aplica a esta situación de la pandemia. También en algunas otras instancias, si hay como criterios o ejemplos como emergencias nacional, casos fortuitos, etcétera, etcétera. Una vez declarada la emergencia nacional, eso serviría como una base para invocar la cláusula de fuerza mayor aquí en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Entonces, tuvo que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, si se estipula expresamente la suspensión o incumplimiento de la función de la fuerza mayor, si se requiere notificación antes de declarar, eso fue un punto muy importante. Tuvimos que avisar a los consumidores del contrato y si van a invocar la cláusula de fuerza mayor, tuvieron que notificar de antemano. En algunas instancias, en otras instancias el contrato no especifica, no hay como obligación de notificar de antemano. Entonces, también, bueno, siguiente por favor. Un punto para explicar. Sí, okay. El primer elemento para invocar la cláusula era que era algo afectado por sucesos que no son razonablemente previsibles. Así que tienen que evaluar caso por caso y viendo a las disposiciones generales. Así que puede calificar a la COVID como situación de fuerza mayor. Siguiente, por favor. Segundo elemento es que tienen que evaluar el grado de impacto o de deterioro de cumplimiento. Así que una parte contractual que alegue fuerza mayor debe establecer un vínculo causal entre el hecho relevante y la incapacidad para cumplir. El contrato prescribe las circunstancias en que se excusará el cumplimiento, etcétera, etcétera. Así que el grado del impacto tiene que evaluar. Siguiente, por favor. Y aquí hay que entender bien para atrás. Para atrás. Ok. Que una reducción en la rentabilidad económica del contrato no puede ser suficiente para constituir un caso de fuerza mayor.
Así que en algunas circunstancias tuvieron que comprobar que era imposible de efectuar las obligaciones del contrato. Así que una recesión solamente no es suficiente, probablemente. Siguiente, por favor. Ok, el tercer elemento es que la obligación de notificar. Algunos estados requieren cumplimiento estricto de la obligación de notificar, así que si no se notifica, no se puede aprovechar del beneficio de la cláusula. Algunos estados que no tanto. Si no se dice nada sobre la notificación, sí se puede notificar una vez que sea evidente que el cumplimiento puede retrasarse. Siguiente, por favor. Ok, el término un poco difícil era la obligación de mitigar los efectos. Así que si la parte que está invocando la cláusula de fuerza mayor tiene o no la obligación de mitigar los daños. Así que en algunos estados y en algunos contratos sí existe la obligación de tomar medidas para mitigar o buscar una alternativa al incumplimiento de las partes. Así que sí, depende de cómo se prescribe en el contrato. Siguiente, por favor. Algunas conclusiones generales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tuvimos que avisar a la gente que el gobierno no va a intervenir en todos los casos contractuales problemas causados por la pandemia. Sí, en situaciones de prácticas desleales o engañosas, o si no están honrando a las promesas de una forma desleal o como retroactivo, etcétera, etcétera, el Estado puede intervenir, pero en otras circunstancias normales es algo que se determina basado en los términos del contrato mismo. Así que tuvimos que avisar a la gente de entender bien sus derechos y si las empresas no estaban honrando sus promesas, existe la posibilidad de una acción colectiva o una acción de parte del fiscal estatal, dependiendo de los términos del contrato, los hechos concretos, las acciones de las empresas para encontrar un remedio. Y tuvimos que educar a la gente de que si el contrato no contiene una disposición específica de fuerza mayor, bajo la ley aplicable de los Estados Unidos, puede permitir que acontecimientos imprevisibles hacen impracticable el cumplimiento del contrato, y bajo la ley estatal puede excusar su cumplimiento, pero no es algo determinado de forma masiva para toda la gente. Así que existe regulación de la fuerza mayor. Puede ser que en el futuro sería algo más exigente, así que fue un ejemplo de acciones que puede hacer una agencia de protección al consumidor, y también se destacan los límites también sobre lo que puede hacer una agencia para intervenir en los contratos individuales. Así que es un balance, pero sí, en términos generales, si se trata de una práctica desleal o engañosa de forma masiva, el gobierno sí puede intervenir. No quiere decir que los consumidores no tienen ninguna obligación, y por eso tuvimos que educar a la gente sobre sus obligaciones, sus derechos y cómo protegerse frente a las exigencias de la pandemia. Así que
A la hora, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o espero que la línea resultó bien y ustedes me podrían escuchar bien, ojalá. Excelente, Michael. Doctor Michael, muchísimas gracias. Muy claro, muy clara la presentación, muy didáctica también y las herramientas que utilizan desde la FTC. Dejamos el espacio ahora para nuestros participantes, a ver si hay alguna consulta, alguna reflexión. También está disponible el chat, que ahora recién voy a estar viendo. Sí, Michael, por favor, adelante. Antes de comenzar, solo quisiera decir que además de preguntas, me interesa también escuchar las perspectivas en Paraguay, cuáles eran las circunstancias de remedios, de acciones colectivas en esta ocasión sobre cancelación o suspensión de conciertos o algo así. Me interesa saber cuál es la situación en Paraguay durante la pandemia y actualmente. Excelente. Así que no tiene que ser necesariamente una pregunta. Sí, por supuesto. Voy leyendo los comentarios acá. Veo que la señora Mónica Porcio, justo, bueno, porque cabe la posibilidad de rescisión por imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor. Sí, rescisión de contrato, sí existe la posibilidad. Depende de ley estatal, sistema federal, derechos de contrato se determinan estado por estado. Así que si Norman considera un remedio aplicable, la rescisión sí se trata de incumplimiento por razones de fuerza mayor. Ok, luego Natalia Gómez menciona particularmente aún hay un proceso donde las personas que pagaron por un concierto hasta ahora no han recibido el reembolso debido a la cancelación de dicho evento. Situaciones similares que se presentan. Sí, de hecho, bueno, bajo la ley estatal en algunos estados se permite un plazo razonable para efectuar un reembolso, así que un consumidor no puede instar en un reembolso de inmediato. Obviamente muchas empresas se encontraron en situaciones súper difíciles que no tuvieron el dinero para efectuar reembolsos para todos de inmediato, pero no pudieron negar definitivamente así que tuvieron que ofrecer la alternativa de un ticket en el futuro, para un evento en el futuro, o un reembolso dentro de un plazo razonable. Obviamente, las empresas no pueden aprovecharse diciendo que un plazo razonable es un año o algo así. Así que creo que en algunas instancias las acciones colectivas que sí que se quejaron que el plazo era demasiado prolongado. Así que bajo la ley anglosajón es el concepto de razonable. Así que es caso por caso y tomando en cuenta las exigencias de la pandemia. Obviamente todas las empresas no van a tener todo el dinero inmediatamente, pero pongamos que unos meses, después de 6 meses, eso sería demasiado. Así que depende caso por caso. Sí. Ok, voy con una consulta que me llega aquí en el privado. En caso de presentación de cláusula de fuerza mayor, ¿es una obligación para todas las empresas presentar eso? Me imagino que el pedido. ¿Es una obligación incluir en el contrato? No se escucha. Ahora, ¿qué tal? Sí, entiendo que si es una obligación incorporar o notificar a la FTC de la aplicación
de la cláusula de fuerza mayor. ¿Es una obligación por parte del proveedor notificar a la FTC? No, no, para nada. Es algo, un contrato es algo entre las partes. Así que nosotros solo intervenimos si hay un problema de forma masiva, basándose en una práctica desleal que engaña a multitudes de gente. Así que no tenemos como controles para revisar todos los contratos. Imposible, no tenemos los recursos ni los deseos. Así que Entiendo. un contrato es algo entre las partes y solo intervenimos cuando hay un problema masivo. Excelente. Acá en Paraguay estaríamos necesitando una ley, desconozco si la hay, como la ley de producción que tienen ustedes, donde el Estado intervenga con la especulación excesiva del precio de medicamentos que son de uso esencial para el COVID. Comprendo, considerando que transcurrió un año de la cancelación. Ok, eso es una aclaración de la anterior consulta de parte de Nathalie. Muchas gracias. Pero me interesa saber, en Paraguay hubo este problema de especulación de precios y acaparamiento. ¿Hay una ley en Paraguay que gobierna o rige esta situación y cómo se aplica? Sí, aquí le vamos a dar paso al ministro. ¿Había Ministro, problemas como en los medios? Juan Marcelo está. Sí, aquí, Michael. En realidad, quiero hacer un poco un comentario en relación a la presentación y hacer unas similitudes con nuestro contexto. Aquí en Paraguay también nosotros, a instancia de quejas en redes sociales, remitimos notas también a los proveedores sobre ciertas quejas con relación a productos, con relación a servicios, a fin de que por efecto de la pandemia los proveedores se expidan con relación a pagos, a plazos, a intereses, a fin de que los consumidores tengan información de algunas medidas de contingencia. También hicimos notas a proveedores donde le advertimos sobre prácticas comerciales. Por ejemplo, aquí mucha gente empezó a hacer tapabocas en forma artesanal, sin tener ningún registro, sin tener ninguna habilitación, o también a fabricar alcoholes, alcohol en gel, alcohol rectificado al 70%, donde se envasaban inclusive en botellas como la que recién usaste, Michael, en botellas que eran de una gaseosa y así en una botella de agua o de gaseosa, sin tener ningún tipo de control de calidad. Entonces, esas fueron notas que nosotros enviamos en forma persuasiva, pero posteriormente algunas de ellas inclusive dieron posibilidad a abrir sumarios administrativos y a sancionar justamente. Y con relación a medicamentos, hoy nosotros estamos justamente en un proceso de información pública. Porque acá nosotros, por normativa constitucional, se garantiza la libre concurrencia. Lo que se castiga es la especulación y la suba y alza artificial de precios. Eso está establecido en la Constitución, pero cuando hablamos de medicamentos, tenemos un decreto del año 1998 que fija precios máximos a medicamentos. El problema de esto es que hoy el consumidor no sabe cuál es el precio máximo de un medicamento, entonces no hay información. Por eso nosotros hicimos una nota perentoria a la Cámara de Farmacias del Paraguay, que es los lugares donde aquí en Paraguay los consumidores adquieren sus medicamentos y hay precio de consumidor final. Entonces, hoy día, después del 15 de abril, vamos a hacer un lanzamiento en forma conjunta y eso va a estar publicado en un sitio de la SEDECO y en un sitio de la CAFARMA, que es Cámara Paraguaya de Farmacias,
y el consumidor va a tener acceso a esa información y va a saber que un medicamento cuesta tantos guaraníes y a partir de ese precio va a surgir la oferta y la demanda y la competitividad entre proveedores. Entonces, eso hoy los consumidores no sabemos si se cobra el precio justo o no de un medicamento, si estamos pagando lo que corresponde o si estamos pagando 2, 3 veces más. No sabemos, eso es una información que recién vamos a tenerlo este mes, porque nosotros desde la SEDECO forzamos a esas acciones. Es más, cuando hablamos de medicamentos, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social aquí en Paraguay, a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, quien tiene que aplicar estos procedimientos. Pero sí hubo mucha queja con relación a los precios de medicamentos, porque también, como lo que pasó aquí en pandemia, son cuestiones que no tenemos experiencia, son cuestiones imprevisibles y el gasto de bolsillo es grande también, porque no es lo mismo comprar un medicamento para un tratamiento de una enfermedad que un medicamento para un evento médico, porque para el COVID-19 se necesitan muchas veces medicamentos en grandes cantidades y eso se compra en forma periódica. Entonces afecta mucho al bolsillo del consumidor. Por ende, nosotros estamos en una campaña de transparencia, de que se sepan los precios de los productos y a partir de eso que el consumidor tenga información de saber si lo que está pagando es lo que está establecido en la ley o si eso está saliendo fuera del margen. Independientemente a eso, estamos nosotros abriendo sumarios, remitiendo los antecedentes al Ministerio de Salud para que en el marco de sus competencias ellos nos hagan saber si amerita o no amerita una sanción dentro de lo que es el Código Sanitario y después, posteriormente, nosotros tipificar ese hecho dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, los proveedores van a tener sumarios en el ámbito sanitario y en el ámbito de defensa al consumidor si están fuera del rango de esos precios. Esa es la parte legal aquí en Paraguay que está regulada, pero no está informada. Esa es una diferencia muy grande que nosotros ahora, por las gestiones que hicimos, vamos a tener, por lo menos en medicamentos, el costo de cada medicamento e insumo que se vende en una farmacia aquí en Paraguay. Y son más de 10.000 ítems que están regulados por precio máximo y que varían semana a semana, o sea, fluctúan semana a semana. Pero lo importante es tener esa información oficial y que a partir de ahí los consumidores también sean contralores de estos precios. También va de la mano una campaña que iniciamos que es de precio justo, en donde los consumidores notifican a la SEDECO a través de redes sociales los montos que están pagando actualmente en las facturas por compras de medicamentos o en sanatorios privados. Ese es un control también, un monitoreo que venimos haciendo desde la SEDECO y también publicamos en nuestra, o sea, en realidad todo lo que se refiere a precio no podemos regularlo, pero sí podemos monitorear y la SEDECO hoy está haciendo publicidad de eso en sus medios oficiales al precio de consumidor final. O sea, los consumidores hoy saben que un tapabocas cuesta en una farmacia el precio mayor y el precio menor, dentro de lo que se respetando la libre competencia del mercado. O sea, uno tiene la información y con eso le damos al consumidor el poder de decisión. Entonces, eso es algo que nosotros dentro de este contexto de pandemia también pregonamos a fin de que los consumidores a la hora de hacer sus compras tengan un criterio objetivo y sean selectivos también en ese momento. Eso es lo que quería comentar un poco, Michael, una pregunta. de cómo estamos trabajando.
pero aparte de medicamentos, productos o especulación de precios sobre productos normales, acaparamiento, hay un porcentaje determinado más allá del cual no se permite dentro de un plazo determinado después de cómo funciona la ley en Paraguay sobre price gouging o especulación de precios. Porque obviamente aquí también tampoco se puede regular los precios, pero después de una emergencia, en algunas circunstancias el Estado tiene la obligación de monitorear y en algunos estados después de la pandemia, formaron un sistema en el cual el consumidor puede sacar una foto en el supermercado del producto con el precio y enviarlo al fiscal, alegando que este fue un precio determinado tal en esta fecha y es como 3 veces más de lo que es normalmente, etcétera, etcétera. Así que tenían que formar un sistema de notificar al Estado pero quisiera saber que en Paraguay si existe la norma específica sobre porcentaje o el plazo determinado, ¿cómo funciona? Sí, Michael. Desde que iniciamos las acciones en pandemia, nosotros todos los monitoreos, no solamente de medicamentos, sino también de productos frutihortícolas y de cualquier otro dato que relevamos aquí en la SEDECO, remitimos a la Comisión Nacional de Competencia, quien es el órgano que tiene que dictaminar si hay especulación, si hay acaparamiento, si hay una suba artificial, si hay polución. O sea, ellos tienen la última palabra para decirnos eso. Hasta el momento no hemos recibido notificación de toda esa documentación que nosotros hace más de un año remitimos ahí. Siempre estamos haciendo seguimiento de esos expedientes. Inclusive una vez dentro de las investigaciones que hicimos aquí en SEDECO, hemos solicitado a los proveedores de frutas y verduras que nos remitan a cuánto compran ellos esos productos y a cuánto venden a consumidor final. Y estaba establecido esa brecha, pero el análisis es responsabilidad de aquí en Paraguay, lo conocemos como CONACOM, que es la Comisión Nacional de Competencia. Si ellos tienen las facultades para dictaminar si eso está fuera del marco legal, y estamos esperando esas respuestas a fin de también llevarlo a nuestro plano sumarial. Hay una pregunta aquí de Ovidio Martínez, sí, preguntando sobre la transparencia. Dice que la transparencia en los precios es muy importante y que sea público los precios, que esté a la vista de los compradores. Es otro tema. Para mí es muy importante porque algunos estados sí tienen una norma o una ley que obliga a las empresas de tener visible el precio y las unidades, etcétera, pero algunos estados no, así que a veces las tiendas se aprovechan de los consumidores porque el precio no es evidente. Así que quiero saber que si en Paraguay existe una norma así obligando a las empresas de marcar el precio de forma específica. Y si no, ¿cuál es la sanción? Michael, existe aquí en Paraguay, hay una resolución de SEDECO, por ejemplo,
de fijación de precios en las estaciones de servicio, que son las expendedoras de combustible. Ellos tienen que tener su cartel de precio. También dentro del monitoreo que hacemos a cualquier proveedor, también tienen que indicar el precio de un producto que está en góndola. Eso es categórico y nosotros sancionamos a los que nos dan ese dato, siempre en virtud al derecho a la información que garantiza la Ley de Defensa al Consumidor. Así que aquí en Paraguay los proveedores están obligados a poner los precios de sus productos y a que los que estén a simple vista de los consumidores. Y no solamente eso, aquí en Paraguay, como no nos manejamos con centavos como unidad monetaria, la unidad monetaria más pequeña aquí en Paraguay es el 50 guaraníes. Entonces, todas las operaciones que se lleven a cabo con que finalicen los montos totales con múltiplos de 1, 5, 10, tienen que ser redondeadas para abajo. O sea, si yo tengo una mercadería que cuesta 1.249 guaraníes, me tienen que redondear para abajo 49 guaraníes y yo tengo que pagar 1.200 guaraníes. O sea, va el cálculo final con múltiplos de 50. Entonces, eso va en beneficio de los consumidores porque no existen monedas de centavos ni de 1, de 5, de 10 guaraníes, no existen. Otra pregunta aquí de Mario Castejón, diciendo que al no tener el precio regulado o estabilizado, ¿cómo proceden a sancionar a alguna empresa que vende a un precio elevado, como especulación de precios? Como mencioné aquí en los Estados Unidos, es estado por estado y a veces hay sanciones penales que pueden ir a la cárcel. Pero también hay penalidades, sanciones monetarias, pero también a veces tienen que dar un reembolso a los consumidores en algunas circunstancias. Y en Paraguay, ¿cuál es la sanción? ¿Hay sanciones penales para especulación? Hay sanciones administrativas aquí en Paraguay, pero por sobre todo no es inmediato, forma parte de un proceso de sumario administrativo y posterior a eso recién sale una sanción, no es automático. Excelente. Veo un último comentario aquí. ¿Por qué en Paraguay los precios unificados de cualquier producto, o sea, los precios no son uniformes o unificados? Lucio Escobar, no estoy comprendiendo bien esa consulta. Yo creo que entiendo. No sé cuál es la situación en Paraguay, pero aquí en los Estados Unidos hay algunas normas sobre unidad de precio, así que para posibilitar la comparación entre productos, bajo la ley se obliga a la tienda de informar a los consumidores sobre los precios por unidades como de peso o por unidad para poder posibilitar la comparación. Así que si están haciendo de distintas maneras, es imposible de comparar. No sé cuál es la situación en Paraguay, pero sí es un tema importante. Nosotros podemos compartir información sobre eso. ¿Cuál es la situación en Paraguay? No sé. Sí, aquí en Paraguay hay algunas excepciones, Michael. Por ejemplo, el pasaje en transporte público está unificado. Hay precios unificados, pero no en todos los productos, porque aquí la Constitución garantiza la libre concurrencia.
Pero aparte de eso, también Paraguay es un país importador de muchos productos. No tiene un estatus muy industrializado el Paraguay. Entonces, hay productos que indefectiblemente dependemos del comercio exterior. Eso hace que también varíen mucho los precios y tengan de repente, no tengamos ese control sobre los precios de esas mercaderías, porque inciden muchas cuestiones. Por ejemplo, incide la cotización de la moneda en que se pagan los productos, los gastos de flete, las estaciones del año. Ah, ok, yo entendí mal. Entonces la pregunta es si tiene que tener el mismo precio. Eso es inconcebible. Sí, sí. No, Claro, yo creo que pensé iba que por era ahí. la etiqueta en unidades para posibilitar la comparación. No, no, no. Me imagino que sería incongruente Así es. tener precios uniformes. Bueno, a ver, para ir concluyendo, veo si hay otra consulta, otro comentario de parte de los participantes. Me gustaría, antes de finalizar, que puedan activar sus cámaras, por favor, para la foto grupal. Estás en Washington, ¿verdad, Michael? Sí. Bueno, estamos hablando de 5.000 kilómetros, así que... Antes de terminar un poquito, Michael, veo que tienen el mismo problema que Paraguay. Seguro que los servicios telefónicos ocuparán el puesto número 1 en los reclamos. No entendí bien la pregunta. Otra vez no se escucha. Michael, seguro que tienen, por lo que pasó hoy, veo que tienen el mismo problema que Paraguay con relación al rubro más reclamado, que son los servicios de telecomunicaciones. Por la conexión. Sí, sí. Sí, bueno, no están instalar un nuevo torre, pero el servicio es aún peor que antes, así que no sé qué pasa. Ahí va. Bueno, ya estamos. Bueno, ahora se activan, por favor. Veo que varios se activaron. Voy a tomar una foto. Tenemos 3 pantallas, así que va la primera. A ver, ahí está. Ok, ahora la segunda pantalla. Ah, bueno, 3 pantallas tenemos. Un ratito, por favor. Y va la última pantalla. Con el gatito. Fantástico. Y bueno, nuevamente agradecerte, Michael, por la disertación. Muchísimas gracias a todos. Les esperamos el próximo martes con otra capacitación virtual. Le vamos a tener a los colegas de la Defensoría del Consumidor de la República de El Salvador con el tema conciliación virtual en controversias de consumo. Un tema súper interesante también. Ministro, unas palabras finales. Michael, quiero agradecer tu buena predisposición y tu presentación para con nosotros. Te tenemos un cariño muy especial. Ojalá que cuando pase esto te tengamos de vuelta aquí por Paraguay, que puedas disfrutar de nuestro país. Hoy estábamos con un tereré aquí en la oficina, que puedas también disfrutar de nuestra bebida tradicional. Y a todos los que se conectaron también, muchas gracias a todos las personas que se conectaron, no solamente de Paraguay ni de Asunción, sino las personas que se conectan desde el interior del país y de toda América también, que están y estuvieron presentes aquí con nosotros. Muchas gracias, les deseo un buen resto de jornada y por sobre todo les esperamos en el siguiente encuentro. Muchas gracias. Dale, el material estaría disponible mañana en nuestro link de capacitaciones virtuales en la página web. Le pasaré el dato ahí por el correo. Y también en las redes sociales. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Gracias. Nos vemos en Paraguay. Dale, Michael. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Excelente panelista. Muchas gracias.
Gracias, señora Mónica.